Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video del canal. El día de hoy, como vieron en el título, vamos a estar visitando las tiendas en dólares aquí en Cuba. Especialmente la tienda que se encuentra en Paseo y Malecón aquí en El Vedado. Pero bueno, antes de ir a la tienda tienen que saber que aquí en Cuba hay varios métodos para comprar el dólar. El dólar tiene que estar en tarjeta obligatoriamente para poder ir a comprar a las tiendas. Entonces, los métodos son los siguientes. Puedes encontrártelo en una página de Facebook, donde es una página de compra y venta, y pues ahí puedes buscar quién está vendiendo dólares y así te comunicas con esa persona y lo compras y te lo transfieren a tu tarjeta y pagas el dinero aquí. Otra forma de conseguir este dinero en la tarjeta es que alguna amistad, algún amigo o familiar tenga disponible los dólares, entonces se lo compras y él te lo transfiere. Se me había olvidado decirle que hay otro método también para comprar dólares que se llama Rebolico. Es una página, diría yo, que es como el Mil Anuncios de España o como en un Mercado Libre, como un Amazon, pero es cubano. Este sitio donde publican no solamente dólares, sino que cualquier tipo de artículo que el cubano quiera vender o comprar, publica su anuncio. Y bueno, en esa página también se pueden encontrar los MLC, que son los dólares en la tarjeta. Pero bueno, en este caso, antes de ir a visitar la tienda, tenemos que conseguir los dólares. Y les voy a enseñar cuál es el proceso que voy a hacer yo, que es totalmente distinto a lo que les estoy contando. El proceso mío empieza en un grupo de Telegram de compra y venta. Y ahora se los voy a estar poniendo por aquí en pantalla. Bueno, como pueden estar viendo por ahí, este es el grupo de Telegram donde, bueno, tengo uno, dos y tres. Estos tres primeros que ven aquí son los grupos. Uno que se llama RIC, el otro criptomoneda intercambio y el otro se llama intercambio. Como pueden ver, tienen 5.000 mensajes, 4.000 mensajes. O sea, las personas lo usan muchísimo aquí. Entonces, les voy a entrar aquí, por ejemplo. Aquí pueden ver, solamente no venden el MLC, que significa, el MLC no es más que el dólar en la tarjeta, así se le llama acá en Cuba. Entonces, aquí venden otro tipo de criptomonedas también. Como pueden ver, les voy a dar un pasaje. Venden criptomonedas, venden euros, venden todo tipo de divisas. En este también hay muchísimos mensajes, las personas todo el tiempo están publicando. Ahora, ¿cómo funciona este sistema de Telegram? Pues de una manera un tanto peculiar e interesante. Para tú comprar por aquí, no conoces a la persona, entonces existen una cosa que se le llama usuarios VIP. Estos usuarios tienen como un respaldo. Supongo yo que el administrador les recogerá los datos. Entonces el administrador le da ese rango que se llama VIP y supuestamente son usuarios seguros que no te van a robar el dinero y que todo va a salir perfecto. Tengo que decirles que hasta el momento, hasta el día de hoy, yo no he tenido ningún problema con estos usuarios VIP. Pero sí hay personas que se hacen pasar por estos usuarios. Entonces el problema está que tienes que tener mucho cuidado porque entonces sí puede ser estafado. Entonces, ¿cómo uno comprueba que un usuario es VIP? Solamente entras al grupo y pones slash, así como les voy a mostrar, VIP, un espacio y pones a continuación el nombre de la persona con la que vas a hacer el trato. Entonces le sale como un cartel a esa persona tiene que entrar al grupo, apretar o cliquear ese cartel y entonces te va a verificar que es un usuario VIP. Bueno, parece que eso es de manera temporal y no lo encuentro, pero una vez el usuario VIP apriete en ese botón que le sale, pues ya te confirma que es un usuario VIP. Entonces pasan al privado y entonces ahí él te manda su tarjeta y uno tiene que transferir primero el dinero. Haces la transferencia y luego, cuando ya está todo listo, como les voy a mostrar aquí, censuraré algunos datos por temas de privacidad. Ya me dice, ok, bro, tarjeta. Le mandé mi tarjeta, ya yo le había hecho la transferencia, entonces él me hace la transferencia para atrás. Así que bueno, ya sabiendo cómo es que compré los dólares y cómo es los métodos que se pueden utilizar para comprar dólares en Cuba,
Pues vamos con el video. En el día de hoy vamos a estar visitando una tienda en dólares que se encuentra en Paseo y Malecón. Antes de realizar la visita de esta tienda, queríamos pasar por una tienda que nos habían dicho que se encontraba en el Hotel Coiba. Pero bueno, luego de llegar al hotel, nos informaron que esta tienda estaba cerrada. O sea, no se podía acceder, solamente tenían un pequeño bar que estaba funcionando. Aquí tenemos la tienda de la cual les estamos hablando. Es una tienda en dólares, como les había dicho anteriormente. Se llama Galerías Paseo. Vamos a estar visitando todos los departamentos, desde la parte del aseo hasta la ferretería y el mercado. Comencemos con la visita a la tienda de los productos de aseo. Les contaré que realmente es primera vez de las tiendas que visito, pues que tenía una amplia variedad de productos, ya sea champús, como pueden estar viendo aquí. Podemos encontrar el detergente a 60 centavos de dólar. Habían varios productos de lo que era para la limpieza, detergente, desinfectantes de todo tipo, detergentes con suavizantes. Los precios, como pueden ver, bastante elevados. Creo que para un producto de este tipo no deberían ser los precios tan caros. Estas cajitas eran detergente en polvo, pero las personas no se estaban interesando mucho por este producto. Preferían comprar el detergente convencional de Nailito, la marca ABC, que luego estuve mirando otros detergentes ABC en un precio bastante alto. Continuamos para la parte de las íntimas o protectores. Productos como repelente de mosquito a $4. Estos pomos de colores eran suavizantes para la ropa que se aplican en la lavadora a la hora cuando tú lavas. ¿Para qué es eso, bonito? No lo sé. Salud. Tú sí sabes. ¿Qué tú crees que sea esto? Un cubo. ¿Cuánto está en la calle? En 300. 2.20, pero aquí dice 6. A nosotros otra cosa. No. Espérate. Tienes que ver porque 2.20 está muy barato. Vamos a ver lo que es. ¿Lo dice ahí? No. Dicen que es de Italia, pero no dice. Tengo que confesarles que desde que yo estoy visitando tiendas en MLC, nunca había visto en la parte de aseo tantos productos. Es verdad que había mucha variedad, pero sin embargo los precios no eran los más económicos. Podíamos encontrar champús de este tipo que nunca había visto a grado, para cabellos delicados, anticaspa, cabellos finos y otros tipos muy diferentes. Aquí tenemos estos pomitos que eran
de gel para cabello. Hace tiempo que no los veía en las tiendas. Y por aquí podemos encontrar otro tipo de champú también. Esta parte tenía talcos para bebés y otro tipo de funciones. Y sobre todo estas toallitas antibacteriales que son muy importantes. Compramos un paquete porque las necesitábamos. Aquí tenemos la escoba, $4.10 una escoba. Y bueno, si llegaste hasta esta parte del video, no olvides dejarme tu like, suscríbete que ya la comunidad está creciendo muchísimo. Y nada, botoncito ahí abajo que dice suscribirse, de color rojito, ustedes saben cuál es. Pínchenlo por favor, que me ayudan muchísimo. Compartan el video, déjenme un comentario ahí abajo sobre qué creen de estos precios de las tiendas en dólares. Y nada, sigan con el video. Seguimos nuestro recorrido. Ahora vamos a hacer una visita a la parte de electrodomésticos. Veamos qué podemos encontrar aquí en esta tienda. Bueno, reproductoras para autos con un precio de $125. Taladros y otros tipos de herramientas para el trabajo. Martillos, barrenas, ventiladorcitos, varios tipos de engrasante y líquidos para los autos, motocicletas, otro tipo de vehículos. Señores, miren estas bicicletas, $287 una bicicleta. Díganme en su país del cual me estén viendo cuánto vale una bicicleta allá. Aquí tenemos llantas para autos y estas bicicletas con canasta realmente aún más caras, $310. ¿Qué cosa es esto? Una locura. Gran variedad de gomas para los autos y otro tipo de cajas con herramientas. Bueno, ya estamos en la otra parte de electrodomésticos y aquí podemos encontrar una nevera. $2.819 esta nevera. Vamos a ver cómo es por dentro. Este modelo de nevera en concreto nunca lo había visto. Había visto las neveras que son como fritze, que se abren hacia arriba. $732 es el precio de esta hielera, por así decirlo, que dispensa también un dispensador de agua. Esto parece ser una freidora de gran tamaño. Aquí tenemos la parte de los refrigeradores, casi inalcanzable para cualquier cubano, $640. Este de acá, más caro aún, $973. Para todos los amantes del café, aquí tenemos una cafetera, $88. Pienso que es un precio bastante aceptable. Tenemos estas batidoras gigantes, $500. Esto vendría siendo como un hornito, nunca lo había visto. Y la plancha, $71. Estas planchas son muy cómodas y útiles. Siempre he querido tener una de estas. Aquí también podemos encontrar varios tipos de televisores, una hornilla, que más bien sería un fogón o una cocina completa. Bueno, vamos a pasar ahora al segundo piso, donde tenemos otro departamento de ropa y el mercado. Como pueden ver, esta subida por aquí, todo el piso está totalmente destruido. No sé por qué un centro comercial lo ponen de esta manera. Bueno, entramos a un área de zapatos
para mirar un poco por arriba qué ofertas tenían. Y ahora sí que sí, continuamos. Veamos qué podemos encontrar de ropa y en la parte del mercado donde están los alimentos, para que ustedes vean qué es lo que hay aquí. Bueno, en la parte de ropa encontré esta sección de camisas 27,80. Los modelos estaban bastante interesantes y bonitos. Esta otra parte era como más elegante. Podíamos encontrar pullovers de cuello, trajes en combinación completas con corbatas y pantalón. Algún que otro jean de varios colores, mezclilla y colores pasteles. Y esta es la tienda completa donde también habían camisas, pero bueno, aquí no puse casi el precio porque estaba súper caro, pero súper caro este departamento. Ya estamos pasando a la parte de una pequeña ferretería que había arriba, donde cubría todo lo que vendría siendo útiles de la casa. Ya que podíamos encontrarnos cubiertos, cafetera, utensilios para la cocina. Yo compré este cuchillito. Al final del video quédense porque van a ver el precio y les voy a enseñar, bueno, la poca compra que hice. $33 este caldero para cocinar, estas bandejas como para meter en el horno. De estos sartenes que vemos aquí realmente nos hacían falta y Yoliene quería comprar uno, pero luego nos decidimos por una de estas pequeñas calderas que estaban al lado de los sartenes. Ya podemos pasar ahora sí a la parte del mercado. Ustedes saben, si ven un mercado en Cuba y está vacío, es porque no tiene absolutamente nada. Y en efecto, unos jugos a $5, papel higiénico a $2.30 USD. El mercado estaba, señores, prácticamente vacío, desabastecido por completo. Detergente, líquidos para la limpieza que ya nos habíamos encontrado en la tienda de aseo que se llama Agua y Jabón. Lo único que había de comer eran estos cereales Choco Crispies que le compraron uno a la sobrinita de Yoliene. Fíjense estas pastas o espagueti, $8.80. Pero qué cosa es esto. Y estos más finos en $2.65. Para la parte de los pomitos teníamos pasta de bocadito y mayonesa. Algún que otro enlatado realmente. 2 o 3 cosas. Unos puré. Realmente sabiendo que los granos es una de las cosas más baratas que incluso en muchos países son hasta de donaciones a $3 y pico. Todo lo que vendría siendo arroz y frijoles. Estas latas a $11.70 que son pues de estas frutas. Creo que una de estas marcas me habían dicho que era española. Quisiera saber cuánto vale allá en España estas latas que tienen frutas. Bueno, y como pudieron ver, este fue el resumen de lo que tenía la tienda MLC en estos momentos. Realmente muy, pero que muy pocas cosas. Aquí les voy dejando
el cuchillito que me compré, que hacía falta para la casa, en 1.60. Realmente lo vi que estaba en un buen precio. Tuve que comprarme también estas chancletas porque las que tenía ya estaban malas. En 14.80 un par de chancletas, señores. Bueno, familia, si llegaron hasta esta parte del video, no olvides suscribirte. Por ahí abajo, por favor, un botoncito rojo que dice suscríbete. Activa la campanita de notificaciones. Coméntame ahí abajo qué te pareció pues todo esto del supermercado, los productos, los precios, la poca variedad que hay. Nada, comparte el video con todas tus amistades. Y quería decirles una cosa. ¿Se acuerdan que hice el video sobre la casita que estaba en construcción? Que al final no les di ninguna explicación, pero no pude terminarla porque se me complicó muchísimo el tema de los materiales, del albañil. Vaya, súper complicado y al final, bueno, yo y Olina encontramos esta casita donde estamos ahora mismo. Una casa de renta. Si no vieron el video, pues pueden ir al canal de Yolina y buscarlo. Pero quería comentarle que en aquel video que hice, en aquella casita, saqué a mi mamá donde les estaba explicando que ella quería abrirse un canal de YouTube y muchos de ustedes apoyaron cantidad este proyecto. Entonces les tengo, y bueno, nada, que se me cayó el mando para el suelo. Les estaba diciendo que ya está el canal de mi mamá abierto. Así que nada, lo pueden buscar directamente en YouTube, pero les voy a dejar una tarjetita por aquí para que vayan directo allí. Y también les voy a dejar el enlace en la descripción de este video. Pueden buscarlo ahí y suscribirse. Vayan para allá, comenten y díganle que van de mi parte. Así que nada, el link en la descripción y ya saben, mi mamá tiene el canal al fin. Está bastante bueno, así que vayan a chequearlo. Y nada, nos vemos en un próximo video.